hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Hoy quisiera por ahí compartir con ustedes una prédica, ahí está ahorita en pantalla, que ha sido titulada Un creyente fuera de serie. Quisiera hablar de un personaje que la mayoría seguramente en algún momento hemos escuchado. Este personaje básicamente es un personaje llamado Enoc en la Biblia. Hay varios Enoc, yo quiero hablar del Enoc que la mayoría conocemos, aquel de los personajes en particular que fue un instrumento de Dios, pero sobre todo este personaje pudo tener una relación con Dios que le llevó a experimentar algo diferente a todo personaje. No sé si tú leíste ahorita hace un momento que veíamos en la Biblia, pero cuando estuviste leyendo el pasaje te das cuenta de algo significativo. Al igual que este personaje, hay varios en la Biblia donde se describen algunos personajes de forma igual, es decir, está hablando de descendientes, pero de repente el escritor bíblico hace un paréntesis para hablar algunas cosas sobre un personaje en particular, y eso lo hace que sea alguien fuera de serie, porque cuando hablamos de algo en serie, la mayoría a lo mejor ha escuchado de esto en empresas, ¿no? Si algo lo haces en serie es algo que sale igualito. Si pueden notar ahí en el capítulo número 5 de Génesis, donde estaremos reflexionando, hay varios personajes que ahí están y todos ellos son igual. No sé si notaste, pero cuando te pones a leer cada uno de ellos, Adán vivió tantos años y después, ¿qué dice? Después de que vivió, murió. Engendró y después de que engendró, vivió tantos años más y posterior, murió. Luego el siguiente personaje que ya aparece es un hombre llamado Set, que dice que vivió 912 años, también dice vivió tantos años, engendró y después de ello murió. Y luego aparece otro personaje llamado Enos que nos dice lo mismo, es decir, vive tantos años, engendra hijos e hijas, luego vive tantos años más y después muere. Posterior a Enos aparece por ahí Cainán, Manael, Jared, varios personajes, pero dentro de alguno de ellos, de toda esta línea que está hablando, hay uno en el cual el Señor hace un paréntesis. No es la única ocasión que aparece esto en la Biblia. Hay otros personajes más que son fuera de serie. Yo quiero solamente compartir contigo el día de hoy uno, porque cuando vas, por ejemplo, a la lista de Crónicas, donde habla también de personajes que allí están, es decir, de una línea que viene, tú recordarás, hay un personaje posiblemente, un hombre que hizo una oración, un hombre llamado, ¿alguien sabe? Jabes. Un hombre llamado Jabes. Empieza a hablar de varios personajes y luego hace un paréntesis con Jabes porque hay algo diferente a todos los demás. Y podemos hablar de esto, amado hermano, en varias secciones de la Biblia porque encontramos lo mismo. Es decir, hay una línea que ahí está y nos dice hizo esto, aquello y los demás todos iguales, pero hay alguien que sobresale dentro de ese grupo para ser diferente. En Crónicas es Jabes, en este pasaje de Génesis es un hombre llamado Enoc. Tengo que decirte algo de Enoc, no es un hombre que a mí siempre me ha llamado la atención. De hecho, mucha gente que no me conoce, todo mundo que no me conoce y por algún motivo tiene mi correo o alguna situación de esta, todo mundo cree que me llamo Enoc. En algún momento me han dicho David Enoc porque es el correo que yo tengo. Desde que este personaje lo encontré, fue un personaje significativo. Y cuando hice mi correo, estoy hablando por ahí del año, no sé, 2004, 2003, es decir, ya llovió hace más de 20 años. Yo pregunté y dije, ¿qué pongo en mi correo? Y como todo mundo se llamaba David y tenía que poner muchos números, pues un nombre que fue común ahí fue David y puse Enoc porque me llamó la atención este personaje. Tal vez es uno de los personajes preferidos, a pesar de que no conozco mucho acerca de él, ni tú ni yo, pero lo que conocemos me basta para decir que es un personaje fuera de serie. Por eso la prédica llevó por título Un creyente fuera de serie, porque cuando tú estás viendo todos los personajes del capítulo 5 de Génesis, hay alguien que sobresale dentro de esos personajes. Y es por eso quise ponerle fuera de serie, como pude ponerle extraordinario, no sé, cualquier título hubiera sido bueno para resaltarlo a diferencia de los demás. Ahora déjame te digo algo y es una pregunta que quiero hacerte. No sé si tú has pensado en esto, ¿no? Pero el día que tú ya no estés en este mundo, a algunos nos falta menos y a otros les falta más tal vez, pero el día que tú ya no estés en este mundo, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo te gustaría ser recordado?
Es una pregunta que tiene que ver con legado, es decir, ¿qué vas a dejar a la generación en la cual tú viviste el día de hoy? Y hago esta pregunta, amados hermanos, porque a lo mejor alguien puede decir, no, pues me gustaría que me recordaran porque era un buen músico dentro de la iglesia. A mí me gustaría que me recordaran porque era muy conocedor de la Biblia y sabía la Biblia al derecho y al revés. Alguien podría decir por la sabiduría que yo tengo. No sé, hay diferentes motivos por los cuales, pero déjame te digo algo, ¿no? Pocos personajes, tal vez como Enoc, donde cuando tú hablas de Enoc, ¿qué es lo que recuerdas de Enoc? Un hombre que ¿qué? Caminó con Dios. Ojo con esto, no tiene que ver con la gente con la que él vive, sino con su relación con Dios. No quiero decir que si tiene que ver algo con la gente esté mal, no, porque hay otros personajes que David en algún momento dijo, por ahí si tú has leído Hechos capítulo 13, David dice de sí mismo, un hombre que sirvió a su generación y murió. Y yo digo, está bien, pero este personaje, amado hermano, me parece que sobrepasa a cualquiera. ¿Por qué? Porque de pocos personajes, tal vez hay muy pocos que se puede hablar de ellos siendo recordados en relación con Dios. Tal vez dentro de ellos estamos hablando de un Enoc que caminó con Dios y no murió. Tal vez podemos hablar de un personaje, Abraham, llamado el amigo de Dios. Tal vez podemos hablar, de otros personajes más relacionados en ese sentido. Un hombre llamado Moisés que vio cara a cara con Dios. Tal vez podemos hablar de otros personajes más, amado hermano, pero déjame te digo algo. Estos personajes que estoy mencionando me parece que están fuera de los demás porque son recordados por la relación con Dios, no por algo que ellos hayan hecho. A lo mejor a ti en algún momento y a mí nos pueden recordar por algo dentro de la obra de Dios que podemos llegar a hacer. Pero yo te pregunto, ¿te gustaría ser recordado por algo que hiciste en la obra de Dios o por tu relación con Dios? Yo te aseguro que la mayoría a lo mejor decimos por la relación con Dios. Yo espero que esa sea una realidad, ¿no? Porque a veces podemos decir eso, pero en realidad estar haciendo poco en esa relación con Dios. Pero a mí me parece que eso es mejor que lo otro. Porque lo otro tiene que ver con la obra de Dios, pero ser recordado por la relación con Dios me parece que sobrepasa cualquier expectativa. En la Biblia hay muchos personajes que hicieron algo por Dios, pero de pocos de ellos se alaba tanto como tal vez este personaje que dice caminó Enoc con Dios y Dios le llevó. Y Hebreos diría, ¿sabes por qué fueron llevados algunos de ellos? Porque este mundo no era digno de él. Eso es lo que dice Hebreos capítulo número 11. Amado hermano, quisiera pues ir de alguna manera en esta prédica, el título que está ahí nos va a guiar, porque hablamos de un creyente fuera de serie, pero déjame te digo algo. Tal vez podemos hablar de un personaje llamado Enoc, pero la pregunta es, ¿cómo puedo ser yo uno de esos hombres como Enoc? Que fue llamado a alguien cercano a Dios y marcó la vida aún de otras personas más. Porque si la predicación tiene que ver con la historia de un personaje, pero no con nuestra vida, déjame te digo algo, eso se llama historia, no es predicación. La predicación es cómo saco lo que la Biblia tiene para poder aplicarlo a mi vida el día de hoy. Y a mí me encantaría, amado hermano, que hoy en esta iglesia pudiera haber hombres y mujeres fuera de serie. Que tal vez dentro de la historia de la iglesia pueda haber más, hay más de 127 años de historia casi ahorita, y que dentro de esa historia en algún momento se pueda decir de alguno de nosotros, pero este fue especial no por lo que hizo en la obra de Dios, sino porque su vida testificó una relación con Dios profunda que marcó nuestra vida y marcó la vida de las generaciones posteriores. A mí me parece que ese es Enoc. Y quiero analizar un poco por qué hablamos de un Enoc fuera de serie, o un personaje, un creyente fuera de serie llamado Enoc. ¿Qué hizo? Y me gustaría ir a la palabra de Dios y que me acompañaras en ella, porque hay tres cositas que quiero compartir de forma sencilla, que ellos puedan guiar nuestra vida el día de hoy para entender que tú y yo somos llamados a vivir en un mundo fuera de serie, en este mundo en el cual vivimos. A mí me fascina porque si tú crees que vives en un mundo malo,
un mundo caído, un mundo perverso. Déjame te digo que en el tiempo de Enoc no fue diferente, que en el tiempo de Noé no fue diferente, que en el tiempo de Moisés no fue diferente, que en el tiempo de Elías no fue diferente. Es decir, dentro de esa generación que había, hubo alguien que sobresalió en esa generación, un hombre de Dios que Dios levantó con una peculiaridad, una relación especial con él que impactara la vida de otros. El pastor Ceseña la semana pasada hablaba de otros personajes, tal vez como un Nehemías, un Esdras. ¿Recuerdas de que eso habló el domingo anterior? Y hablamos de personajes así que marcaron una línea diferente a todo lo que había dentro de su propia época. Y a mí me encantaría, amado hermano, que esta iglesia pudiéramos tener hombres y mujeres fuera de serie. Es decir, que no fuéramos ordinarios, sino fuéramos alguien extraordinario, fuera del ordinario. Y Dios busca esos personajes a lo largo de la historia. Puedo hablarte de diferentes partes de la historia y encontrarás personajes que superaron a otros, pero no por lo que hicieron en la obra de Dios, sino por la relación con Dios mismo. Me gustaría pues, amado hermano, invitarte a ir al pasaje ahí en Génesis capítulo número 5. Génesis 5. Y me gustaría que pudiéramos analizar un poquito esta vida de este hombre llamado Enoc, que como dije ahorita, tal vez no hay mucho de él, pero lo poco que sabemos fue y quedó para la historia, hacia nuestras vidas, hacia la vida de la gente que ha vivido a lo largo del tiempo, desde Enoc hasta acá. En el capítulo número 5, amado hermano, voy a leer un poquito atrás para decirte lo que te dije hace un momento. Mira, si tú lees del verso número 18, que fue lo que leímos ahorita, dice: vivió Jared 152 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y sigue por ahí la historia dentro de lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué hubo en la vida de este hombre llamado Enoc, amado hermano, para ser un hombre fuera de serie? ¿Y qué podría haber en tu vida y en mi vida para ser hombres y mujeres fuera de serie? Lo primero que yo encuentro aquí y me parece esencial es lo siguiente. Déjame te digo algo, allá aparece y lo abrimos por favor. Número 1, decisiones que cambian la vida. Déjame te hago una pregunta. Cuando hablamos de un hombre llamado Enoc que caminó con Dios, ¿tú crees que ese caminar con Dios surgió de una forma no consciente? Es decir, que este hombre llamado Enoc, al caminar con Dios, lo hacía sin pensar en la relación con Dios, ni concebir a Dios en su vida, sin tomar decisiones pertinentes para ello. Yo creo que no. Cuando tú y yo empezamos a caminar con Dios, y por eso hablo de relaciones extraordinarias o de hombres y mujeres fuera de serie, porque creo que un creyente, amado hermano, tiene puntos que marcan su vida y uno de ellos tiene que ver con decisiones que cambian nuestra vida. Y algún día usted y yo decidimos caminar con el Señor, ¿sí o no? Es decir, cuando usted y yo creímos en Cristo, ¿qué sucedió en nuestras vidas? Tomamos una decisión. ¿Y cuál fue la decisión que tomamos? Dejar aquel mundo en el cual vivíamos y las decisiones que habíamos tomado antes, es decir, renunciar a todo lo que había en nuestra vida para comenzar, ¿qué? Una relación con Dios que se supone debería de marcar nuestra vida. ¿Sabes cuál es el problema para muchos de nosotros? Que la decisión que tomamos hace algunos años no sigue vigente de la misma manera el día de hoy, porque hemos dejado de tomar decisiones a lo largo de nuestra vida. Es decir, la decisión que tomamos hace no sé cuántos años, poco a poco fue disminuyendo y la vida ya no la vivimos como en aquel entonces. Pero me gustaría que pensaras un poquito cómo fue tu vida cuando tú conociste de Cristo. Y yo te aseguro algo, que tu vida espiritual era más efervesciente que el día de hoy cuando tú conociste de Cristo que lo que hoy conoces. No sé si te acuerdas, hubo un cambio en tu vida. Bueno, déjame te digo algo. Cuando el pasaje dice vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén,
¿Y qué dice ahí? Caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Está hablando de decisiones que él fue tomando en su vida. Decisiones, amado hermano, que tú y yo somos llamados a tomar en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son las decisiones que Dios nos llamó? Déjame te digo algo, dice la Biblia que si alguien toma la decisión por Cristo, ¿qué necesita hacer? Renunciar a todo lo que él tenía y a todo lo que creía y lo que poseía para decir ahora voy en pos de mi Salvador y mi Señor. Y déjame te digo, la mayoría de nosotros, amado hermano, tomamos esa decisión hace algunos años. Un servidor fue en el año de 1998. Y puedo decirte que esa decisión cambió mi vida, el rumbo que llevaba. Por eso digo decisiones que cambian la vida. Y para Enoc no creo que haya sido muy diferente. Recuerde que él no tenía a Jesucristo como la base, pero había un Dios en el cual creían, que lo guió en medio de ese caminar para una relación extraordinaria con Dios y llevarlo a vivir algo diferente en su vida. Pero déjeme le digo algo, son decisiones que se mantienen en nuestra vida. ¿Tú recuerdas tus tiempos devocionales cuando recién conociste a Dios? Yo puedo hablarte de varios personajes y de mi propia vida, pero si algo hacía era meterme en la palabra, escudriñarla, anhelar estar ahí constantemente. Y si me preguntas hoy, después de 20 y tantos años después, déjame te digo, tal vez ya no es de la misma forma, porque esa decisión que tomé, aunque sigo caminando con Dios, no lo sigo haciendo de la misma manera, porque la decisión ha disminuido. Y yo entiendo que aquellas personas que caminaron con Dios, no estamos hablando de una decisión momentánea que fue solamente por emoción, sino decisión que se mantuvo a lo largo del tiempo. Amado hermano, lo que dice la Biblia de Enoc no es sencillo. Yo no sé cómo le vaya en la vida cristiana a usted, pero si usted tiene más de 10 años como creyentes, seguramente ha habido altas y bajas dentro de su vida espiritual. En su caminar con Dios ha habido altas y bajas. Imagínese esto, él vivió ¿cuántos años? 365 años caminando con Dios. Amado hermano, déjeme le digo, esto es extraordinario, porque no estamos hablando de 2 años solamente en el Señor. No estamos hablando de una vida dedicada solamente a algunos meses. Yo y usted encontramos gente hoy en día en el pastorado, que hay gente que me dice, pastor, pero yo quiero dedicar mi vida por completo al Señor. Y hay gente que yo ya he visto decir eso muchas veces en su vida. ¿Y sabes lo que yo digo? Tristemente, esta decisión que está tomando le va a aguantar unos 3 o 4 meses. Y después de ello no lo voy a volver a ver en el templo por algunos años, aunque lo busques y lo demás, y regresará a esa decisión 2 años posterior para decir lo mismo. Yo quiero rendir mi vida a Cristo y ahora sí voy con todo en el servicio al Señor. ¿Y cuánto le va a durar la emoción? Cuando hablamos de decisiones, amado hermano, no estamos hablando de emociones, son 2 cosas totalmente diferentes. ¿Cuánto dura la emoción? Puede durar poco o mucho, pero a final de cuentas terminará. Y una decisión es algo que usted va a mantener a pesar de las circunstancias que usted puede vivir. Y déjeme le digo algo, Enoc, amado hermano, no creo que los 365 años hayan sido sencillos en su vida. Él vivió dificultades como usted y yo seguramente. Él vivió tentaciones como usted y yo seguramente. En algún momento falló seguramente a Dios también, como usted y yo lo hemos hecho. Pero ¿sabe algo que permanece en la vida de Enoc? La decisión de caminar con Dios a pesar de las circunstancias que pudo haber vivido. Mire, vamos ahí hay un pasaje donde Enoc se menciona y es la sala de la fe o los héroes de la fe, como lo llamamos en Hebreos capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreos, versículo número 5. Cuando hablamos de caminar con Dios, amado hermano, es una expresión que para usted y para mí a lo mejor no dice mucho, pero Hebreos entiende muy bien el sentido de la expresión caminar con Dios. ¿Sabe qué significa caminar con Dios? Agradar a Dios, es decir, ser agradable ante Dios. Caminar con Dios significa eso, que usted vaya de la mano con el Señor, que yo vaya de la mano con el Señor, agradándole en todo lo que yo pueda hacer.
Hebreos nos dice lo siguiente allá en el capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Sabe que Enoc disfruta de una bendición por una condición en su vida. Su vida fue siempre una decisión de agradar a Dios con todo lo que él hiciera. No es algo que yo digo, Hebreos lo está diciendo. Hebreos dice en el verso último que está ahí, tuvo testimonio antes de ser traspuesto. ¿Tuvo testimonio de qué? De haber agradado a Dios. Por eso yo hacía alusión a su conversión. Porque si hubo una época donde usted intentaba agradar a Dios con todo lo que había, posiblemente más que ahorita fue en su conversión. Renunció a muchas cosas, tomó la decisión de dejar aquellas cosas que a usted le perjudicaban, tomó decisión por tener una relación con Dios todos los días, pero poco a poco, amado hermano, tal vez esa decisión ha sido desgastada. Y hoy en día usted no la está viviendo de la misma manera y no está agradando a Dios como deberíamos de agradar a Dios hoy en día, como dije. Hay gente que dice quiero servir a Dios y cuánto le dura la emoción en esa decisión. ¿Meses? ¿Un año? ¿2 años? Yo creo que un creyente no puede vivir de emociones, debe vivir de decisiones en su vida. Y todos los días usted tiene la posibilidad de tomar decisiones correctas para agradar a Dios. Recuerde lo que la Biblia dice. Y la Biblia nos dice que usted y yo todos los días tenemos que renunciar a nuestra cruz cada día. Renunciar y tomar la cruz del Señor cada día y seguirle. ¿Renunciar a qué? A placeres que usted y yo tenemos. A pecados que en algún momento intentan abordar nuestra vida. Renunciar a cuestiones de la carne que están por ahí presentes día con día. Y déjeme le digo muchas más cosas que pueden estar ahí. Por eso digo decisiones que cambian la vida. Ahora, pero hay una segunda cuestión ahí en el verso 22-23 de Génesis. Dice el pasaje de la siguiente manera. Le damos uno por favor a lo que tenemos ahí. Dice el 22, y caminó Enoc con Dios después de haber engendrado a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Enoc, ¿qué? 365 años. Hay una segunda cuestión, amado hermano, de la cual quiero compartir con usted. Y esta segunda cosa no tiene que ver con la decisión, sino tiene que ver ahora con acciones que trazan la eternidad de nuestras vidas. Mire, déjeme le digo algo. ¿Por qué decisiones que trazan la eternidad? Porque yo no sé si sabía Enoc lo que Dios iba a hacer con él. Pero la relación entre Enoc y Dios era tan buena que Dios compartió con Enoc cosas que a lo mejor gente de aquella época ni siquiera percibieron en algún momento. Yo encuentro por lo menos 3 cosas que Dios hace con Enoc. Hay un pasaje que a lo mejor a usted y a mí nos causa más ruido y más controversia de lo que puede ayudarnos, pero quiero citarlo. Judas habla acerca de Enoc. ¿Y qué dice que Enoc qué fue? ¿Recuerda Judas? ¿Qué dice de Enoc Judas? Que hay un libro escrito por, no sabemos si hay o no hay, pero él lo menciona. Y dice que este hombre llamado Enoc fue ¿qué? Un predicador de Dios en aquella época. Un profeta. La profecía de Enoc básicamente. ¿Ya lo encontró? Judas 1:14. Lo abrimos por ahí por favor, si nos ayudas, Estefanía. Judas 1:14. De estos también profetizó ¿quién? Enoc. Está hablando del Enoc que estamos hablando, el que caminó con Dios. Séptimo ¿qué? Desde Adán diciendo, ojo con esto, él profetizó. ¿Qué quiere decir? Que hubo predicación que él compartió. Y le pregunto, ¿quién le dio esa predicación a Enoc? Dios. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, etcétera, etcétera. Pero había una predicación. Podemos quitarlo ya, Estefanía. Nada más quería ver esto. Es decir, es un predicador que Dios estableció en aquel entonces. Y le pregunto, ¿qué predicaba Enoc, amado hermano? Lo que Dios le dio a compartir, y seguramente Enoc sabía más de lo que usted y yo creemos que Enoc sabía. Enoc tuvo un hijo llamado ¿cómo? Matusalén.
Y yo no sé si usted sabe qué significa Matusalén, pero Dios le dio dos bendiciones a Enoc con el hijo de Matusalén. La bendición del hijo que más años duró sobre esta tierra. Es decir, no hay hombre con larga vida como Matusalén. ¿Y quién era el padre de Matusalén? Enoc. Yo no sé usted, no, pero todos los padres anhelamos que nuestros hijos vivan años. Una larga vida para nuestros hijos. Pues Dios le concedió a Enoc tener el hijo más longevo sobre esta tierra. ¿Cuántos años vivió Enoc? 969 años. Le concedió el hijo con la vida más larga sobre esta tierra. Pero el nombre de Matusalén significa cuando muera, será enviado. Y yo no sé si usted sabe, pero si usted suma los años, el año en que Enoc muere, que Matusalén muere, es el año en el que cae el diluvio. Le dan exactamente las cuentas. Quiero pensar, y voy a pensar, la Biblia no me lo dice, pero voy a pensar que Enoc sabía sobre la destrucción de la tierra en el diluvio. Por eso el nombre de Matusalén, cuando muera, será enviado. Es decir, el diluvio iba a ser enviado cuando Matusalén muriera. Dios le da la bendición a Enoc de decir: hasta que tu hijo no muera, el juicio de Dios no vendrá sobre esta tierra. Porque recuerde que el diluvio que cae sobre esta tierra no fue como una bendición, sino fue como un juicio de Dios manifestado sobre la tierra por pecadora que esta era. Así es que si usted me pregunta qué predicó Enoc, no lo sabemos, pero lo que yo puedo suponer es que él predicaba acerca del arrepentimiento hacia Dios, predicaba acerca del juicio que Dios iba a traer si la gente seguía en su pecado, porque la Biblia me dice que era un predicador que Dios estableció en aquel entonces para compartir. El hijo de él, Matusalén, y cuando Matusalén muere, el diluvio cae en ese año precisamente, y el nombre de Matusalén tenía que ver con el juicio de Dios sobre este mundo. Amado hermano, las acciones de Enoc a mí me fascinan porque tal vez no conozco mucho, pero entiendo que era un hombre que Dios había establecido para predicar en este mundo. Que había sido un hombre que Dios le dio y le concedió bendiciones como la larga vida a su hijo, como conocer posiblemente del juicio de Dios sobre este mundo, y un hombre que en medio de ello seguía caminando con el Señor cada día de su vida, 365 años caminando con Dios. La Biblia me dice hoy en día que usted y yo no debemos de estar viendo en este mundo, sino dónde debería de estar nuestra mirada: en los cielos y en las cosas de arriba, de las cuales vendrá nuestro Salvador. Nuestra vista no debería de estar plasmada en este mundo, en las cosas terrenales. No quiero decir con esto que usted no invierta en cuestiones necesarias, pero si en algo deberíamos de estar invirtiendo, sería más en las cuestiones espirituales o eternas. Si en algo Enoc pudo invertir en su vida, amado hermano, a mí me parece que eran en las cuestiones de la eternidad. La predicación del evangelio o de las buenas nuevas en aquel entonces del juicio de Dios. No estamos hablando de Jesucristo, porque Hebreos nos dice que de todos los que hablan en la sala de la fe, dice que todos estos, aunque no alcanzaron lo prometido, ¿qué era lo prometido? El Salvador, Jesucristo. No lo alcanzaron porque ninguno de ellos lo vio, pero se mantuvieron fieles hacia adelante en medio de ello. Vea por ahí, mire, déjeme le digo algo, ¿no? Yo digo que este hombre que estoy hablando ahorita, llamado Enoc, era un hombre fuera de serie como todos los que menciona Hebreos capítulo 11 por una cuestión. Eran personajes que intentaban agradar a Dios con todo lo que ellos hacían, vivían. Y en el capítulo 11, amado hermano, vamos ahí, lo que leímos ahorita, leímos de Enoc, y voy a ir hasta el final casi del capítulo. Dice el verso 37, que estos hombres, muchos de ellos fueron ¿qué? Apedreados, otros aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo, ¿qué dice? No era digno. Por eso habla acerca de un hombre fuera de serie, un creyente fuera de serie. El mundo no era digno de estos hombres de que está hablando el capítulo 11 de Hebreos.
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron ¿qué? Lo prometido. Por eso digo, él no predicaba de Cristo y lo entiendo, pero predicaba del arrepentimiento con Dios. Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿A quién estaba preparando el Señor? A Jesucristo. Y todos ellos no vieron a Jesús, pero predicaron del arrepentimiento a Dios. Cuando hablamos de este personaje, como repito esto, era un hombre que estaba fincando su futuro hacia la eternidad. Amado hermano, en la Biblia esos hombres fuera de serie, un hombre llamado Pablo, su vista no estaba puesta en este mundo. ¿Recuerda lo que dijo Pablo en Filipenses 1:21? Para mí, el morir es Cristo. Perdón, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que él dice básicamente, si yo vivo, vivo para el Señor en relación con Él, y si muero ya es ganancia porque estoy con Él para la eternidad. ¿Dónde estaba la vista puesta de Pablo? En la eternidad con Cristo, con el Señor. Y yo puedo decirle que no, como otros personajes más, su vista no estaban puestas en este mundo, en lo que vivían cotidianamente, sino su vista estaba puesta en la eternidad con su Dios. Y puedo decirle lo mismo de Noé, y puedo decirle lo mismo de Abraham, y puedo decirle lo mismo de Moisés, y puedo decirle varios de ellos porque ellos estaban esperando el reposo final. Su vista no estaba puesta en el mundo y los años que vivieron en él, sino en la eternidad que les esperaba. ¿Sabe cuándo usted y yo podemos ser hombres y mujeres fuera de serie? Cuando nuestra vista no está puesta en este mundo, sino esté puesta en la eternidad con Dios. Y lo que usted y yo estemos almacenando son tesoros en el cielo, no tesoros en esta tierra donde el oír y la polilla corrompen, donde todo lo que usted puede estructurar se echará a perder en algún momento. Pero en el cielo, amado hermano, lo que usted y yo podemos fincar es para la eternidad. Tercera cuestión que quiero compartir con usted. En el pasaje nos habla de una tercera cuestión que quiero tocar. Y lo he puesto de la siguiente manera, amado hermano, ahí en la pantalla. Dice el verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios, o porque le llevó Dios. La diferencia entre este y otros personajes más es que Enoc tuvo un final que marcó la vida de otras personas más, amado hermano, hasta hoy en día. Yo no sé cómo si usted no, pero usted y yo podemos caminar con el Señor 20 años. Y déjeme le digo lo siguiente, la carrera no cuenta cómo usted comienza, la carrera lo que cuenta es que la termina. El problema de muchos, amado hermano, es que comenzamos muy bien, pero poco a poco vamos disminuyendo en esa carrera y en esa relación con Dios y en ese caminar con Dios, que algunos no parecemos caminar con Dios, parecemos gateando con Dios. Figuradamente estoy hablando, es decir, nos estamos arrastrando en la relación con Dios. Ya no es el caminar con Dios que teníamos hace tiempo, sino hoy en día me están costando varias cuestiones que antes disfrutaba, y le digo porque hay gente que lo vive así. Yo espero que no sea parte de ellos, pero hay gente que le cuesta venir el domingo a un culto. Hay gente que le cuesta tener un devocional con el Señor todos los días. Hay gente que le cuesta la oración con Dios día con día en su vida. Hay gente que le cuesta, yo no sé qué tanta cosa, amado hermano, pero les cuesta. Y yo digo, si a usted le está costando, cuídese, porque el final al que usted va no es un final en realidad bueno. Podría ser algo donde todo fue bueno, pero hubo algo malo que le echó a perder todo lo que usted llevaba avanzado y caminado. No quiere decir que usted no vaya a entrar en el reposo del Señor. Lo que quiero decirle es, habrá un granito en el arroz al final que no será una buena sensación para nadie. Yo le puedo decir de personajes que para mí eran personajes maravillosos en la Biblia, pero también puedo decirle que los finales que algunos de ellos tuvieron no fueron los mejores.
Y eso echa a perder parte de la vida que ellos vivieron. Recuerdo un hombre llamado Moisés. Y yo puedo decir casi que era una vida excelente. Pero cuando usted recuerda cómo Moisés termina, yo le pregunto, si usted hubiera escrito la película, ¿hubiera cerrado así el capítulo con Moisés? Digo, ¿sabe de qué estamos hablando? No, un hombre que camina con el Señor por 40 años, obediente a Dios. Pero al final de su vida, cuando Dios le pide algo y este hombre hace algo diferente a lo que Dios le pidió, ¿recuerda cuál fue el castigo para él? No entrar a la tierra prometida. Está con el Señor y no tenemos duda de ello. Pero él solamente contempla la tierra prometida desde el collado donde se sube a ver la tierra prometida. Amado hermano, le pregunto, ¿no hubiera sido esta historia perfecta si Moisés hubiera obedecido y él hubiera entrado a la tierra prometida en conjunto con el pueblo de Dios? Yo creo que eso hubiera sido mejor. Pero hay algo en su vida que no le permite llegar allá. Si hablamos de un personaje llamado David, estamos hablando posiblemente del mejor rey de Israel a lo largo de todo el tiempo. Es la figura perfecta para el reinado y fue uno de los mejores, si no es que el mejor rey que hay sobre Israel. Pero usted recuerda lo que sucede con él, ¿no? Al final de su vida pierde todo lo que el reino podía haber tenido por causa del pecado que él vive, y eso le ocasiona problemas en familia, en la nación misma, en muchos sentidos, su vida personal en relación con Dios. Y yo digo, ¿no hubiera sido diferente la historia si David se hubiera mantenido otros años más en el Señor, caminando con Dios como lo hizo al inicio de su vida? Amado hermano, cuando uno ve la historia de David, uno se da cuenta que este joven, cuando Dios lo encuentra, es un joven que tenía la bendición de Dios y la dirección de Dios en todo. Pero llega un punto en el que él se aparta de la voluntad de Dios y ahí viene una caída que le repercute en todo lo que resta de su vida. Por eso digo, Enoc, amado hermano, no es de estos personajes. Enoc es un personaje que comienza caminando con Dios, se mantiene caminando con Dios. ¿Y cómo cierra su vida? Caminando con Dios, y sabe que Dios le da una bendición bien grande. Le dije ahorita, es uno de los pocos personajes en la Biblia que no experimenta la muerte. La Biblia nos dice que caminó con Dios y desapareció. En Hebreos dice que lo buscan pero no lo hallan. Si no toca en Hebreos dice, no, que desapareció y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Es decir, que alguien lo buscó en algún momento. No sé, quiero imaginarme un poco la historia, ¿no? Esta parte de repente papá sale de casa, soy Matusalén, y ese día papá no regresa. Y todo el mundo se pregunta, ¿y dónde está papá? ¿Dónde quedó? ¿Usted cree que la familia no lo hubiera buscado? Claro que sí, pero la Biblia dice que no lo encuentran. ¿Por qué? Porque Dios le traspuso para que no hubiese muerte. Pero a mí me gusta lo que dice en Hebreos, amado hermano, porque dice que antes de trasponerlo para no ver muerte, dio testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios en su vida. Estamos hablando de un final perfecto. Yo no sé, pero la mayoría de los finales a veces en películas nos dejan un mal sabor de boca, ¿no? Y hay películas que usted dice, híjole, aquí si yo hubiera sido el escritor. Es más, hay películas hoy en día que tienen finales alternativos para que usted se quede con buen sabor de boca. Es decir, hay un final y usted puede modificar ese final. Hay películas que así la están haciendo hoy en día, para que usted se quede con el mejor sabor de boca posible. Déjeme le digo, cuando hablamos de Enoc, seguramente no hay algo que usted y yo podamos añadir a esta historia. Es una historia perfecta con un final perfecto. Dio testimonio de haber andado con el Señor caminando por 365 años, y como agradó a Dios durante ese tiempo, dice Hebreos, Dios lo traspuso para no ver muerte, porque este mundo no era digno de él. Amado hermano, esto es maravilloso. Es decir, imagínese que eso dijera Dios de alguno de nosotros, ¿no? Dios se lo llevó a un servidor a los 24 años. No se crea, ya los pasé. Pero Dios se lo llevó porque no era digno este mundo de él. Es decir, ya el mundo estaba tan contaminado que Dios prefirió sacarlo de ahí para que no siguiera batallando con ese mundo pecador
porque el mundo no era digno de él. Es lo que está diciendo de estos personajes. Por eso hablo de un hombre, un creyente fuera de serie. Porque el amor de Dios, la misericordia de Dios fue tan grande que dijo: este hombre me agradó en todo lo que hizo, intentó ser agradable a mí en todo lo que él vivió, que el mundo no lo merece y lo voy a quitar de aquí, y lo traspone para no ver muerte. Hay solamente dos personajes en la Biblia que Dios hace eso con ellos. Usted recuerda, ¿no? Enoc y Elías. Aún Jesucristo, quien vivió su vida agradando al Padre, vio la muerte no porque la mereciera, sino porque tenía que pagar por nosotros. Pero fuera de él, Elías y Enoc, dos personajes que no ven la muerte. No sé cómo llamarle a esto, pero yo haría alusión a lo que dice mi hermana Ludivina en algunos momentos. Eran dos consentidos de Dios, que ni a uno ni al otro le permite ver la muerte, porque ambos agradaron a Dios con todo lo que hicieron. Y déjeme le digo algo, no quiero decir con esto que hayan sido perfectos, pero había algo en su vida que intentaban agradar a Dios con todo lo que hacían. Yo le pregunto, ¿Elías era perfecto? No. La Biblia no nos habla de un pecado en particular, pero puedo decirle que sí encuentro fallas en su vida. Desconfía de Dios en momentos que pudo haber confiado de Dios, como usted y yo desconfiamos de Dios en algunos momentos. Yo diría que eso es un pecado, ¿no? Porque está desconfiando del poder y el cuidado de Dios cuando Jezabel lo manda a amenazar y él sale huyendo. Entra en depresión y se mete a la cueva y desea morirse y varias cosas más. Y en medio de ello, amado hermano, no encuentro un hombre perfecto, pero encuentro un hombre queriendo hacer la voluntad de Dios siempre en su vida. Un hombre que fue grato delante de Dios con lo que vivió. Y yo digo, Enoc no es diferente. Es un personaje que usted y yo no conocemos mucho de su historia, porque no hay un libro escrito que nos diga qué hizo Enoc durante los 365 años que vivió. Pero la Biblia me dice que este hombre, antes de ser traspuesto y no ver la muerte, dio testimonio de haber sido agradable delante de Dios. Y yo digo, ese final, amado hermano, es un final que marca la vida de personajes y hasta hoy sigue marcando nuestra vida. Y yo vuelvo a decirle, es un personaje que a mí me fascina, que me gustaría ser como él. Me falta mucho, pero yo quisiera caminar con Dios 365 años. No se crea, si acaso aguanto no sé cuántos, pero los que aguante, que se pudiera decir después de los años que yo viva, caminó con Dios y agradó a Dios en su vida. Damos una más, por favor, Estefanía, nos vamos al final. Y solamente quiero cerrar, amado hermano. Este hombre llamado Enoc, un hombre llamado Moisés, un hombre llamado Abraham, un hombre llamado Elías, un hombre llamado Jesús, un hombre llamado Pablo, a mí me parece que fueron hombres fuera de serie. ¿Qué les hizo ser fuera de serie? Lo mismo que usted y yo podemos tener hoy en día para ser fuera de serie, es decir, fuera de lo común entre lo que vivimos como creyentes. Que usted y yo podamos tener decisiones que cambien nuestra vida. Y esas decisiones, amado hermano, no es una decisión cuando conocí de Cristo, son decisiones que se toman día con día. Decisiones que tomamos cada día en nuestra vida, porque no queremos sumirnos en el pecado, porque no queremos estar almacenando en nuestro corazón y en nuestra mente cosas que no son buenas delante de Dios, porque no queremos estar lidiando con algunas cuestiones del pecado. Es decir, son decisiones que día tras día podemos tomar, acciones que trazan nuestra eternidad, donde usted y yo podamos invertir en lo que en realidad vale la pena, que es lo eterno. Amado hermano, déjeme le digo algo, usted de este mundo y yo no podremos sacar nada absolutamente más que almas rendidas a los pies de Cristo. Y es en lo que menos invertimos la mayoría de nosotros. ¿Qué tiene usted que se vaya a llevar al cielo? Seguramente nada. Si usted habla de dinero, se lo puede echar a la tumba, pero no va a salir de ahí. Si usted habla acerca de a lo mejor una posesión, no va a llegar más allá. Pero si habla de almas, toda alma que Cristo gane para sí, a través de la predicación que usted pueda compartir, esas almas sí saldrán de este mundo.
¿Y a dónde irán a parar esas almas? A la eternidad con Dios juntamente con nosotros. Y yo digo, dice la Biblia que este era un predicador, y lo que predicaba, ya le dije lo que supongo que predicaba, porque la Biblia nos habla poco. Pero por caminar con Dios, usted sabe que a los que caminan con Dios, Dios les muestra cosas que no le muestra a toda la gente. Y esta es una realidad. Es decir, los amigos de Dios, Dios les muestra cosas que no muestra a toda persona. Él dice, el Señor no sabe, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero dice por ahí en Juan 15, los voy a llamar de aquí en adelante, ¿qué? Amigos, porque el amigo sí sabe lo que hace su Señor, es decir, él comparte todo lo que quiere hacer y va a hacer, lo comparte con nosotros. Y Enoc a mí me parece que fue un privilegiado al saber cosas por el nombre del Hijo, por predicación que le digo que compartía, cosas que usted y yo no sabíamos, que nadie sabía, pero Dios había compartido con él cosas, porque caminaba con el Señor y había esa trascendencia en su vida. Y tercera cuestión, le dije, finales que marcan la vida de otros. Tan es así, amado hermano, que está dado de alta como segundo personaje en la sala de los héroes de la fe. ¿Quién es el primero de ellos? Usted recuerda, no leímos ahorita, pero a lo mejor lo vio. ¿Quién es el primero en la sala de la fe o en el salón de la fe? No. Abel. Va por orden histórico ahí. Entonces dice que Abel, antes de Abraham, usted puede verlo. Capítulo 11 de Hebreos, ahí estoy cerrando. Dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, es decir, el primero que narra es Abel. Y Enoc es el segundo porque va cronológicamente hablando esta parte. Y Enoc entra como el segundo héroe de la fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y dice ahí, y antes que fuese traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. Por eso digo el final, amado hermano, que no solamente fue para él, fue para los de su época. Y hoy todavía sigue marcando nuestra vida, porque usted y yo somos inspirados por la vida de este hombre de fe a caminar con Dios día tras día. Tal vez usted y yo sí veremos muerte, no lo sé. Pero sabe que a mí eso no es lo que me llama la atención, no es si vio la muerte o no vio la muerte. Lo que a mí me llama la atención es que fue una vida que caminó con Dios, y estamos hablando de una vida de 365 años. Yo y usted andamos por ahí en los 40, 50 y nos andamos quejando porque ya es mucho tiempo en el caminar con el Señor. Y el Señor no hace no sé cuántas cosas que quisiéramos. Y nos quejamos de eso y nos molestamos y a veces renegamos. Este hombre caminó con Dios 365 años y dio testimonio de haber agradado a Dios con su vida. Cierro diciéndole, amado hermano, Dios nos llama a ser hombres y mujeres fuera de serie. Y ahí hay por lo menos 3 cosas que usted y yo podemos hacer, decisiones que cambien nuestra vida día con día, acciones que tracen nuestra eternidad y un final que marque la vida de otros para seguir al Señor. Yo no sé usted, amado hermano, pero su vida puede ser de ejemplo positivo o ejemplo negativo. He escuchado a creyentes decir, por lo que mis padres vi en ellos, por lo que en fulanito, tal hermano vi en él me inspiró mucho para seguir en los pasos del cristianismo, de la vida cristiana, lo que sea. Yo espero que usted y yo podamos impulsar a otros con nuestra vida. Pero para eso hay que caminar con Dios de la forma como Enoc lo hizo. Padre bendito, gracias damos, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir su palabra, y porque siempre que abrimos su palabra, Señor, usted tiene algo para compartir con nosotros. Hoy no es la excepción, y nos llama, nos insta, nos motiva, Señor,
a vivir caminando con usted, así como Enoc lo hizo. Y pedimos, Señor, que usted nos permita ser esos hombres y mujeres fuera de serie, extraordinarios, que nos permita tomar decisiones diarias, Señor, que vayan en favor de ese caminar con usted, retirando el mundo y el pecado cada vez más de nosotros, Señor, en decisiones que le permitan a usted tomar cada vez más, Señor, algunas áreas de nuestra vida que es necesario, Señor, que usted tenga el control completo de ellas. Permita que nuestra vida, Señor, pueda ser encaminada a la eternidad en acciones que así lo lleven. Que nuestra mente, Señor, nuestro corazón pueda estar enfocado en lo eterno y no en lo perecedero en este mundo, Señor, en aquello que se acabará tarde o temprano, sino lo que usted ofrece, que es eterno. Y permita sobre todo también, Señor, que los finales de cada uno de nosotros puedan ser buenos finales, Señor, en que podamos agradarle a usted hasta el último día de nuestra vida. Que podamos dar testimonio de haberle agradado, Señor, hasta el último momento, y que nuestra vida, Señor, pueda servir de impulso a otros como ejemplo, como inspiración para que ellos también puedan buscar agradarle a usted y caminar cerca de usted, Señor, tal y como nosotros podamos hacerlo, Señor. Gracias le damos por este tiempo y por esta oportunidad que nos da de reflexionar en su palabra, en Cristo Jesús. Amén.